Estoy con Clara Moya Guillem. Ella trabaja en la Universidad de Alicante, se dedica al derecho penal y tú hiciste tu tesis sobre el tráfico de órganos. Sí, sobre el delito de tráfico de órganos. El delito de tráfico de órganos. Sí. Bueno, de entrada no vamos a hablar de eso, pero te voy a hacer, vamos, a saco, como digo. ¿Eso del modelo confiscatorio qué es? Pues el modelo confiscatorio es una propuesta alternativa al actual sistema, que es el sistema de donación, como forma de obtención de los órganos para trasplantar. Yo precisamente al empezar a investigar acerca del fenómeno del tráfico de órganos y acerca de las causas que generan ese fenómeno, la principal, el desequilibrio entre oferta y demanda de órganos con fines de trasplante, me di cuenta que una de las soluciones a este fenómeno criminal era evitar o remediar el desequilibrio entre oferta y demanda de órganos, y que la única propuesta teórica planteada en ese momento, estamos hablando del año 2010, era el modelo confiscatorio, que lo que defiende es considerar las partes del cuerpo humano como una especie de bienes de dominio público, por el bien social que pueden aportar, y por lo tanto obtenerlos una vez fallecido el potencial donante, sin tener en consideración ni su voluntad ni la voluntad de su familia. Claro, yo te pregunto esto porque de alguna manera tu cometido en inédito, porque esto ha sido testar, probar este modelo. Sí. Y tú te has dedicado a eso. Sí, yo, bueno, digamos que he liderado una línea de investigación conformada por más investigadores que hemos estado trabajando con el objetivo de someter a examen cada uno de los argumentos que hasta ese momento eran puramente teóricos, tanto a favor como en contra del denominado modelo confiscatorio, al que nosotros en nuestras publicaciones hemos preferido denominar modelo de obtención automática. Modelo de obtención automática, por eso de evitar connotaciones negativas, porque sí. el término confiscatorio... Bueno, a veces hay que cuidar los términos para, aunque parezca un poquito así. Sí. Claro, inédito tiene un punto de vista bioético, ¿no? Y tú has analizado este modelo también desde el punto de vista ético. Sí. Desde el punto de es benéfico, es útil, utilitariamente me refiero. ¿Produciría más bien este modelo, crees? Vamos. Nosotros, después de analizar argumentos a favor y en contra y de tratar de objetivarlos o tratar de contrastarlos empíricamente, hemos alcanzado la conclusión, bueno, una conclusión que yo ya venía defendiendo antes de entrar en este proyecto, pero que ahora todavía defiendo con más vehemencia, si se quiere, que es positivo, o sea, que los argumentos a favor tienen más peso que los argumentos en contra del modelo, que también los hay. Hay algo que queda eliminado con este modelo, que es, digamos, la autonomía o los deseos del donante. Y de su familia. Y de su familia, que es lo importante, porque de alguna manera... Es lo que en la actualidad tiene más peso, al menos en el sistema español. O sea, este modelo español. No existe, no está implementado, es no. Un modelo teórico ahora mismo. Exacto. Nada más. Exacto, es una alternativa al sistema actual de obtención de órganos de personas fallecidas, porque solo lo hemos testado en relación con los órganos de personas fallecidas. Entendemos, por supuesto, que la confiscación de órganos de vivos con fines de trasplante no tendría un examen equiparable al que hemos realizado nosotros, ni el resultado sería, por supuesto, el mismo. Y no se ha implementado en ningún país, entonces tampoco tenemos resultados reales de las consecuencias de la implementación de ese sistema. Lo que hemos hecho es, con los argumentos que hasta el año 2010 ya se habían venido defendiendo a favor del modelo, los argumentos que hemos detectado en contra del mismo, otros argumentos a favor que hemos puesto nosotros encima de la mesa, todo eso, argumentos teóricos, hemos tratado de desarrollarlos, porque hasta este momento la mayoría de ellos no estaban desarrollados en profundidad. Por eso hemos necesitado que en esta investigación se impliquen investigadores de distintas disciplinas. Y luego, además, en la medida en la que ha sido posible, hemos intentado, como te decía, contrastar empíricamente esos argumentos. Por ejemplo,
el principal argumento a favor del modelo confiscatorio, del modelo de obtención automática, es que conseguiría eliminar el desequilibrio entre oferta y demanda de órganos para trasplantar. Si no eliminar, al menos conseguiría que hubiese muchísimos más órganos disponibles para trasplantar y, consecuentemente, que falleciese mucha menos gente en lista de espera, que falleciesen menos enfermos, ¿no? Y eso lo hemos podido comprobar empíricamente con los datos que hay publicados al respecto, ¿no? Hemos visto cuántas familias actualmente rechazan que los órganos de su familiar fallecido sean donados o sean obtenidos. A eso tendríamos que sumar, además, que son datos que no están publicados, los rechazos en vida del propio donante. Que efectivamente. A eso tendríamos además que sumar las entrevistas que no llegan a realizarse por X razones. Eso daría un número, una cifra, que serían, si no al 100%, muchísimos de esos órganos se podrían trasplantar y actualmente no se están trasplantando. Y eso salvaría la vida, hemos podido comprobar, solo en España, de cientos de personas. Estamos hablando de aproximadamente 500 personas. O sea, que de alguna manera equilibraría algo ese desequilibrio oferta-demanda. Desde luego. Claro, cuando hay un desequilibrio tan gordo, entiendo, y tú estudiaste eso en tu tesis, entra el mercado, que en este caso es del lado oscuro porque es un mercado clandestino. Claro. Se vende de órganos. Hay una premisa en lo que tú planteas que es muy interesante. Eso, ¿a quién pertenece el cuerpo humano cuando uno muere? ¿A quién pertenece? Y en el fondo, es que en el fondo de todo este debate está esa pregunta, ¿no? Claro. Está primero la pregunta de, bien, ¿y el cuerpo humano y sus partes son bienes? Ajá. ¿O no son bienes? ¿Y de quién? Y si son bienes, ¿propiedad de quién? ¿Son bienes de dominio público? ¿Son bienes privados? ¿Debemos hacer una distinción según se trata de bienes, de órganos, en el caso que nos afecta, de personas vivas y fallecidas? No hay nada regulado en este sentido. De momento no hay nada regulado, hay muy poco investigado. Yo creo que de hecho es una de las líneas de investigación que deberíamos abordar en el proyecto que comienza ahora y determinar si quizá debemos de otorgarles un estatus jurídico distinto al de bienes, ¿no? Más flexible, pero claro, pero que otorgue seguridad jurídica, ¿no? y que dé la seguridad de la posibilidad de saber cuál es el destino o quién va a decidir sobre el destino de, sí, porque en de este los caso órganos. no existiría ni siquiera un donante, porque el que muere no dona, sino que al morir su cuerpo es un bien público. Claro, en el modelo confiscatorio sí. En el modelo confiscatorio ¿El modelo actual se entiende, en el modelo actual no. Pero el modelo confiscatorio parte de que los órganos de personas fallecidas deben equipararse o deben ser algo muy similar a los bienes de dominio público. Claro. Y que, por lo tanto, si son necesarios y son viables, o sea, y van a ser útiles, pues deben extirparse con independencia de la voluntad del fallecido y de su familia. Es un tema muy complejo porque, hombre, el cuerpo es algo muy cargado de connotaciones religiosas, ideológicas, culturales, morales, etcétera. Es un tema muy interesante, pero muy impactante. Es muy delicado y, de hecho, en las publicaciones que hemos logrado obtener gracias a esta línea de investigación, hemos tratado de ser muy cautos en las conclusiones y lo que hemos venido a afirmar o la conclusión que hemos alcanzado es que sí, que parece que ponderando intereses a favor y en contra, priman los intereses a favor. Pero que hay mucho por explorar. Sí. Hay mucho por explorar en este ámbito, que debería de hacerse mucha más investigación antes de implementarse el modelo y que solo seguiríamos defendiendo este modelo mientras exista el desequilibrio entre oferta y demanda de órganos. En el momento en que, gracias a otras medidas alternativas, el sistema consiga cubrir toda la demanda de órganos, esto ya no tendría sentido, porque entendemos que la voluntariedad es un principio que debe tenerse en cuenta y que solo debe ceder cuando existe ese desequilibrio, y solo en el caso de personas fallecidas, por supuesto. Sí.
Yo creo que eres muy valiente y que Inédita ha sido muy valiente cogiendo este tema para incluirlo, porque el solo hecho de que se plantee ya afecta. También es verdad que hemos dedicado muchos esfuerzos a poner sobre la mesa los argumentos que había en contra también de este modelo, porque hasta este momento las escasas publicaciones que habían salido al respecto eran defendiendo el modelo confiscatorio desde un punto de vista teórico y solo poniendo sobre la mesa, o sobre todo poniendo sobre la mesa, los argumentos a favor, ¿no? Las consecuencias positivas que tendría la implementación del modelo. Pero claro, necesitábamos también someter a tensión los argumentos que detectábamos contrarios al modelo, ¿no? Y creo que eso también ha sido un avance importante en nuestra línea de investigación. ¿Tú crees que el tema del cuerpo, tal como se está planteando, todavía es un poco tabú plantearlo? No. ¿O no? Para la investigación, para desde la luego que investigación, no. ahora Entiendo mismo. que no. Creo que hay mucho desconocimiento Sí. De la población, en la sociedad al respecto, pero que, por supuesto, en un proyecto de investigación como el que dirige David, yo entiendo que tiene cabida una investigación de este perfil y que puede tener resultados muy positivos, ¿no? El del Estatuto Jurídico del Cuerpo Humano. Yo creo que hay parte de la población que cree, esto es una opinión, que incluso que este es el modelo que se implementa, que se lleva a cabo, que cuando alguien muere se puede, a no ser que haya dado una opinión en contra, etcétera, que directamente. Sí, yo creo que el desconocimiento de la sociedad va más allá, incluso, y que en muchas ocasiones no sabe el sistema en el que nos ubicamos, sencillamente sabe que da buenos resultados por lo que oye en televisión, en medios de comunicación, y avala el sistema, defiende el sistema por los resultados positivos que tiene, más que por conocer de qué se trata, ¿no? Sí. Y como conclusión, ¿habéis avanzado alguna propuesta o creéis? Bueno, yo creo que el avance de esta línea de investigación en estos años, el avance ha sido realmente, tras muchas discusiones de los miembros que integramos la línea de investigación, porque hubo muchas tensiones para ponernos de acuerdo en determinados aspectos, precisamente es el haber conseguido poner sobre la mesa todos los argumentos que se pueden ofrecer a favor y en contra del modelo, hacer balance, seguir sosteniendo que sería positivo, pero con mucha cautela, ¿no? Con una regulación muy exhaustiva, con muchísimo control y, por supuesto, antes de implementarlo, con muchísima investigación más. En el caso de que ya pasásemos todos esos filtros y llegase a plantearse una regulación del modelo confiscatorio, sobre el papel el esfuerzo sería mínimo, porque analizando la legislación básica en la materia, habría que reformar. Yo hice una revisión rápida, por ejemplo, de la ley del 79, 30/1979, y habría que reformar un párrafo de un artículo para poder incorporar el modelo confiscatorio. Y luego del Real Decreto de 2012 que desarrolla la legislación básica, creo recordar que de 34 preceptos, de 34 artículos, habría que reformar 3, que son los que se refieren a principios inspiradores del proceso, porque ya no tendríamos que hablar de voluntariedad, y de requisitos a la hora de obtener órganos de personas fallecidas. Eso habría que reformarlo. Pero que la reforma legal sería mínima. Fácil, pero de mucho calado. De mucho calado. Y luego habría que insistir, habría que insistir mucho, a nuestro juicio, en la importancia de regular el Estatuto Jurídico del Cuerpo Humano. Habría que insistir mucho en hacer uso en mayor transparencia, mayor información, y en dar a conocer los resultados también. En una encuesta publicada en este mismo año 2021, se ha detectado que aproximadamente el 50% de la población española estaría a favor de un modelo confiscatorio, a pesar de que no está implementado en ningún país. Fíjate. Pero también de que aproximadamente un 50% de la población estaría en contra del modelo. Claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta. También es verdad que hay otros momentos o hay otras situaciones en las que no se nos plantea tanto dilema. Y quiero poner sobre la mesa el caso de las autopsias, ¿no?
que es, bueno, partiendo de una situación muy similar, es decir, el cuerpo de una persona fallecida y qué vamos a hacer con él, tiene una repercusión social muy distinta, ¿no? O sea, nadie se cuestiona que cuando hay que hacer una autopsia no se pregunta a la familia cuál era la voluntad del fallecido en relación con el destino de su cuerpo. Nadie en vida, en instrucciones previas, determina cómo tienen que tratar su cuerpo en ese ámbito, ¿no? Si hay que no quiero que me realicen una autopsia porque es que yo quiero que me entierren con mi cuerpo íntegro y sin... No se habla de ese tema, sino que todo el mundo, o la gran mayoría de las personas con las que yo converso habitualmente sobre este tema, dan por sentado que si hay un interés superior, no tienes por qué tener en cuenta la voluntad de, sí, está muy claro, de la persona ya fallecida, ni por supuesto preguntar a su familia. En este caso, si hay una investigación penal en curso que requiere de ese análisis forense, se hace. ¿no? Se hace aunque la persona no quisiese, no hubiese querido en vida. Que el facultativo no firme un certificado de defunción. Exacto. Tan simple como eso y se hace, y el cuerpo y está muy regulado. Igual que no se respetarían tus voluntades si tú en un documento privado ante notario dices, yo es que quiero que cuando fallezca me exhiban en la plaza del centro de mi pueblo durante 10 días. Pues puedes tener mucha voluntad de que eso sea así, pero no se va a llevar a cabo por razones de salud pública, porque hay intereses que priman sobre esa voluntad. Y tu cuerpo ya de alguna manera no te pertenece a ti porque ya no pertenece. Entonces ya no eres, ¿no? cede la voluntariedad frente a otros intereses. Pues igualmente en este caso entendemos que en principio debería ceder. Qué interesante, ese interés. pero es un tema, bueno, en un ámbito de investigación y académico está planteado. Llevar esto a un ámbito público es un poquito más complicado porque es algo que remueve, pero bueno, es una posible labor. Sí, ¿no? o sea, somos conscientes del riesgo de defender este sistema, aunque también es cierto que, insisto, la población parece desconocer el sistema que rige en la actualidad. Sí. Y que está muy próximo a lo que nosotros defendemos, no es tan distinto. Plantear eso, el cuerpo es un bien de dominio público, bueno, a ver, ¿no? Muy interesante y está muy bien que Inédito haya introducido estos temas, ¿no? Sí. Está muy bien. Sí, yo creo que sí, que ha tenido muy buenos resultados. Hemos conseguido alcanzar los resultados que nos proponíamos, los objetivos que nos proponíamos. Hemos podido dar difusión en España y en el extranjero. Y que Inédito haya tenido la suerte de encontrar a alguien interesada y que está estudiando esto. Bueno, y recibí muchísimo apoyo en el seno del proyecto de investigación. Yo cuando planteé esto hace casi 4 años, muchos entusiasmados se unieron a esta línea de investigación sin pensarlo y sin haber trabajado nunca sobre el tema. Claro, es que es un tema que y de pronto choca un poco, pero... Y yo estoy muy contenta con el resultado de la investigación y con el proceso hasta haber llegado hasta ahí, porque me ha permitido discutir, en el buen sentido de la palabra, con todos ellos, que son de diferentes disciplinas, acerca de cada uno de los aspectos problemáticos que se plantean. Claro. Esto ha generado publicaciones y ya está... Sí, por suerte está ya publicado. El proceso fue un poco doloroso, pero está publicado este año en 2 revistas. Muy bien. O sea, no la misma publicaciones distintas, pero de esta línea de investigación, una liderada por Marina Morla en Clinical Ethics y la que he liderado yo está publicada en la Revista Española de Derecho Constitucional. Que muy bien, que es accesible para la gente. Que está abierta al público, sí. Muy bien, Clara, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y enhorabuena por tu trabajo, me parece súper interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego.